amados de Dios comprenden. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro los años pasar, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, el autor de la paz he de ver, y en que el himno más dulce que habré de cantar de su paz nada más he de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Saludos, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Volver a entrar en contacto cerrando esta semana de mucha reflexión y espero de mucha bendición también haya sido todo estos y cada uno de los días que hemos estado analizando, revisando nuestros propios temores delante del Señor y dejando que Él nos muestre cómo enfrentarlos. Quisiera redondear toda esta semana de reflexión, viendo definitivamente, ineludiblemente, ver la solución para todos estos miedos, temores que a diario enfrentamos. Escuche, por favor. El miedo es una de esas sensaciones que nos acompañan en la vida desde que nacemos hasta que morimos. Creo que usted ya se dio cuenta de eso. Es esa angustia que sentimos cuando nos pasa o creemos que nos pasará algo malo y nuestro cuerpo y nuestra mente intentan avisarnos de la tragedia que se cierne sobre nosotros.
Esa es la manera como percibimos nuestro mundo y nuestras experiencias diarias. Entonces hay como una voz interior que nos dice, sal de allí o deja esto. Parece decir nuestro corazón acelerado, o nos repite, no bajes la guardia, sigue adelante. Grita nuestra adrenalina en nuestra sangre. Y pocas cosas pueden ser tan irracionales y al mismo tiempo tan lógicas como el miedo. Todas las personas sentimos miedo antes o después, y lo que suele marcar la diferencia es la forma en que se enfrenta el miedo. ¿Qué es lo que a lo largo de la historia del mundo la gente, el ser humano ha pensado con respecto al miedo? Hay aquí algunos pensamientos famosos, por ejemplo el de Tito Livio, que fue un historiador romano del primer siglo de la era cristiana. Él dijo en cierta oportunidad, el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Y definitivamente estaba diciendo una gran realidad Tito Livio. O aquel dicho de Sófocles, que fue el famoso poeta trágico griego, quien dijo, para quien tiene miedo, todos son ruidos. Todos son ruidos. O lo que dijo aquel poeta español del siglo XV, Alonso de Ercilla y Zúñiga. Él dijo, el miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es ser valiente. El saberlo vencer es ser valiente. Suena muy poético, pero probablemente muy poco realista para muchas personas. Lo cierto es que el miedo no se puede poner en cuarentena. Espero que usted ya se haya percatado de eso. El miedo no se puede poner en cuarentena y se propaga más rápido que el peor de los virus. Cuando la emoción generada por un temor se impone a nuestra razón, es muy difícil mantener la calma. Cientos de veces usted debe haberlo experimentado. Otra vez queda demostrado entonces que el miedo es comparado, como alguien dijo, con los virus conocidos y es el más contagioso y el que no se puede controlar fácilmente. Estaba leyendo la opinión de un catedrático de psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, llamado Ignacio Morgado, que hacía un análisis de los miedos de la gente en este tiempo del COVID. Y él dijo con propiedad lo siguiente: si los cerebros emocional y racional quedan desconectados anatómicamente o funcionalmente, los instintos y la emoción dirigen el comportamiento. La razón casi ni aparece, pues uno de sus inconvenientes, su talón de Aquiles, es que necesita tiempo para imponerse y las circunstancias extremas no suelen otorgarlo. Según este especialista, Ignacio Morgado, él dice que el miedo, al ser una emoción, es muy difícil de controlarla. Y Morgado recalca lo siguiente, escuche con cuidado, dice: una emoción negativa solo la elimina o cambia otra emoción más fuerte, pero que sea positiva, que se impone a la primera razonando sobre el tema o aportando información creíble sobre la reducción del peligro. Así que el miedo, es decir, la emoción negativa, a este desconocido virus COVID, por ejemplo, 19, solo se superará con informaciones que generen emociones positivas, como por ejemplo asumir que esa enfermedad tiene en estos momentos un bajo índice de mortalidad, o creerse que se trabaja en buena dirección para controlar su propagación, o creerse que ya pasamos la meseta, o creerse que ya estamos abasteciéndonos con todos los casos. Bueno, y creo que eso se escucha o se intenta escuchar mucho en este tiempo, dar noticias positivas para contrarrestar esas emociones negativas. Esta es la solución que plantea Ignacio Morgado. En resumidas cuentas, este especialista recomienda lo siguiente: una emoción negativa solo es removida por una emoción positiva. Y esto nos obliga a pensar lo siguiente, mis queridos oyentes: ¿es así de sencillo? ¿Es así de efectivo este asunto de las emociones negativas, de los temores, de los miedos que cruzan por nuestra alma? Bueno, podría ser útil por un instante, pienso, o por un periodo de tiempo relativo. Pero ¿qué va a ocurrir cuando vuelva ese temor? Y usted y yo sabemos que va a regresar ciertos temores. Necesitará otra dosis de emoción positiva y así sucesivamente ocurrirá. Es decir, me inyecto una dosis de emoción positiva, por un tiempo pasa y vuelve a regresar la emoción negativa y vuelvo a inyectarme otra dosis de emoción positiva. Así tiene que ser en nuestra vida. Bueno, creo que necesitamos algo mucho más contundente, algo más sólido y más estable.
No pretendo dar soluciones facilistas desde una perspectiva humana en esta mañana al terminar esta semana de reflexión en cuanto a nuestros miedos. Lo que busco es mostrarle la Escritura y mostrar el pensamiento de Dios. ¿Cómo dice Dios que debemos manejar nuestros miedos, nuestros temores, nuestras aflicciones? ¿Cómo debemos manejarla? Esta es la solución que vemos desde la perspectiva de Dios. 4 puntos específicos quiero compartir rápidamente en esta mañana con ustedes. El primero, ¿cuál es el primer paso que debemos dar? Dice el Señor. Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Dice así el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora piense conmigo, por favor. Si el miedo es una emoción y ésta nos puede dominar o controlar, es igual entonces que el alcohol que entra en nuestro organismo y nos domina, empieza a controlarnos hasta el punto de desinhibirnos. Es por eso que una persona embriagada no está en control de sus actos ni de sus pensamientos, porque el alcohol ha pasado a controlar a esa persona. Entonces, por lógica, pues en igual manera, un miedo puede hacer lo mismo con nosotros, puede controlarnos. ¿Cómo detenemos ese control negativo sobre nuestras vidas? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo: antes bien sean llenos del Espíritu. Es decir, dejen que el Espíritu Santo entre en control de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo? Rindiéndonos a Él, rindiéndonos al Espíritu Santo. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, dice. Este sería el primer paso que tendríamos que dar. Segundo paso que debemos dar, dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice el apóstol Pedro allí: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién es Él acá? Cristo. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Cristo, porque Cristo tiene cuidado de vosotros. Pero capte esto: echando toda, no dice algunas, toda vuestra ansiedad, todos vuestros miedos, todos vuestros temores, echarlos sobre Él. Cuando nos rendimos al control del Espíritu Santo, entonces también nuestras mentes entran a ser controladas por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos recuerda este principio escritural, por ejemplo, de 1 Pedro 5:7. Echa toda tu ansiedad sobre Cristo, porque Él te va a cuidar, nos recuerda. Entonces tomamos una decisión crucial en ese momento. Decidimos no cargar con el miedo, no más. Decidimos no cargar con esa ansiedad, no cargar más con ese temor, con esa preocupación, porque he decidido creerle a Dios, creerle a su palabra, decido creer que Él es más que suficiente para tomar mi temor y confío que Él me va a cuidar y me guardará como nadie puede hacerlo y como estoy leyendo en su palabra. Eso es creerle a Dios. Y como ya otras veces hemos comprobado ese cuidado suyo, entonces eso me inspira a confiar mucho más en Él. Ese sería el segundo paso. El tercer paso que debemos dar, el profeta Isaías nos recuerda. Isaías capítulo 26, versículo 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este es el tercer paso. Usted se dará cuenta, la Escritura no nos está diciendo que debemos usar una emoción positiva para desplazar una emoción negativa. No. Nos está mostrando en las manos de quién tenemos que poner esas emociones nocivas. Y no la estamos poniendo en manos de una emoción positiva. En este caso, no, la estamos poniendo en las manos de una persona. Y esa persona es todopoderosa, y esa persona es confiable, esa persona es Cristo. Esa persona es superior a nuestros miedos, que puede controlarnos, así como lo hizo con la tormenta que asustó a sus discípulos. Recuerdan aquella noche que estaban cruzando el mar de Galilea, se desató una terrible tormenta y los discípulos se llenaron de mucho miedo por sus vidas. Pero el Señor Jesús, dice la Biblia, se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio y quédate quieto. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo, dice la Biblia. Y el miedo de sus discípulos fue disipado automáticamente. Aquí la palabra clave en estos versículos es perseverar. Si ya pusiste tu alma bajo el control del Espíritu Santo y así pudiste confiar en el cuidado del Señor Jesucristo, entonces debes perseverar en tu mente creyendo que Él es poderoso para seguir guardándote conforme a sus promesas.
Y ese tipo de pensamiento perseverante en fe es lo que trae paz a tu alma. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Cuarto paso que debemos dar, que nos muestra la Biblia. Dice el salmista en el Salmo 34, versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahora, con los pies puestos en la tierra, pero con nuestro corazón puesto por medio de la fe en Cristo Jesús, debemos ser realistas. Y quiero ser muy realista antes de terminar. Usted y yo sabemos que en algún momento o en cualquier circunstancia el temor va a volver a aparecer. El temor a algo va a volver a querer tomar posesión de nuestras almas. Es allí donde no solo debo perseverar en mi mente, en aquellas verdades bíblicas que me muestran que Dios es más que suficiente para tratar con mis miedos y hasta quitarlos de mi vida, sino que hay una herramienta que el Señor nos dejó para usarla paralelamente a la perseverancia de mis pensamientos en Él. Y esa herramienta es la oración. Es la oración. Por eso hallamos esta tremenda verdad expresada por el salmista. Busqué a Jehová y Él me oyó y Él me libró de todos mis temores, dice. En la Nueva Traducción Viviente, que es otra traducción más contemporánea de las Escrituras, este salmo se lee así. Oré al Señor. Eso de busqué a Jehová significa oré al Señor. Y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Esta es la buena noticia, mi querido oyente, que cuando experimentamos temor no tenemos que quedarnos allí paralizados o dominados por este. Ore al Señor, dice la Escritura. Mantenga una actitud de oración a lo largo de cada uno de sus días. No es solamente orar temprano en la mañana, es mantener una actitud de oración durante todo el día. Debemos llevar nuestros temores a Dios. Este versículo nos recuerda que Él nos escucha y Él es el que nos libra del temor. Él nos libra del temor. No podemos hacerlo por nosotros mismos, definitivamente. Confesar nuestros temores a Dios quita a esos temores el poder de su control sobre nosotros y permite que Dios nos limpie de él. Esta es simplemente una forma activa en la que podemos confiar completamente en Dios. Cuanto más aprendemos a confiar en Él y su inimaginable poder, más experimentamos su paz y menos lugar habrá para el temor en nuestras vidas. Por eso permítame recordarle nada más el principio que comparte el apóstol Pablo para terminar en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7. El apóstol Pablo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oh, Señor, bendecimos tu nombre. Tú que guardas mi caminar, gobierna sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré, nada se compara a tu poder, más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande
grande, Señor. Declaremos en esta tarde. Dilo, dilo. Más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande. Oh, decláralo, aleluya. El gran yo soy. No hay temor, aleluya. No hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Aleluya. No lo hay, Señor. Más grande que montañas que están frente a mí. Hay alguien aquí que necesita declarar eso en su vida en este momento. Dilo con convicción, di. Oh, aleluya. Que quieran destruir, di. Tú eres grande. Una vez más, dilo, dilo.